La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Juan José Hidalgo, él es experto en criminología e investigador para La Paz. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un saludo a todos. Frente a este hecho que nos vuelve a sorprender, porque creo que nunca dejarán de sorprendernos las masacres atroces que se dan adentro de los centros carcelarios en el país, esto ocurrió en el pabellón 5, entiendo, una parte de la cárcel dentro de la cárcel que está pues liderada, digamos, por este grupo de los Águilas. ¿Por qué el Estado no puede hasta el momento mantener el control de las cárceles en el país? ¿Cuál es su criterio? El Estado no puede mantener el control de las cárceles en el país porque no hace una política sostenida. En el mes de noviembre, diciembre, si no me equivoco, el presidente de la República mandó a intervenir con militares las cárceles de Guayaquil. Vimos que los enfrentamientos fueron tan brutales que duraron un día y que hubo incluso hasta edificaciones destruidas. Después de eso, dejémoselo en las manos de los guías y que los guías se hagan cargo. Tenemos que entender una cosa, en las cárceles del Ecuador hay más de 40.000 presos con una cantidad de guías muy corta. Seguimos con un déficit ahí. Se necesitan muchísimos, por lo menos un guía por cada 100 presos, ¿no? Pero es que en la cárcel de Guayaquil las normas, y las cárceles en el Ecuador, las normas, las formas, el sistema, cómo debe funcionar la cárcel, la ponen los presos, no la ponen los directores, porque el personal administrativo, los recursos económicos, los recursos, digamos, tecnológicos, los recursos de todo tipo, son insuficientes para la cantidad de presos que tenemos en el Ecuador. Pero hay algo, doctor, que a mí me llama mucho la atención, y es el hecho de esta división que escuchamos siempre. Por ejemplo, decía yo al inicio de esta entrevista, esto sucedió, la muerte que encuentran ahorcados a 6 detenidos, 6 reos, sucedió en el pabellón 5, que está liderado por esta banda de delincuentes, los Águilas, que se autodenominan los Águilas. ¿Es común esta práctica alrededor del mundo que se separen los pabellones por bandas delincuenciales? Sí, es común. En Estados Unidos, en cambio, no se distribuyen por bandas, sino por gangas, por ejemplo, o por maras, como en El Salvador o Honduras. En otros países, por temas raciales, están los afro, los blancos, los latinos, los asiáticos, etcétera, etcétera. Es común. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el ser humano es gregario y se asocia a quien lo puede proteger. ¿Y qué sucede? Es un fenómeno sociológico más que un tema organizativo criminal. ¿Ya? Si es que me pregunta por qué se dividen así. Okay. Ahora, pero que se los permita, el momento que se unifican y se dividen en esa forma, que se los permita seguir juntos, es también dejar que tengan el control. Usted no tiene allí un sistema de diagnóstico real, porque ya se ha propuesto. El problema, señorita Bayona, es que ya se ha propuesto las soluciones, pero no escuchan. Se ha dicho que el diagnóstico salga una vez que se emite la sentencia, para que el preso salga y vaya a la máxima, mínima, mediana y el pabellón al que tiene que ir. Que no sea atribución del SNAI. Eso ocurre en todos lados del mundo. Ya. Usted le dice, usted es un hombre peligroso, va a la máxima seguridad. No, aquí lo sentencian, va a la cárcel y el preso puede comprar en qué lugar se ubica. Exacto. Y con quiénes se ubica. A eso me refería yo con esto, porque obviamente van donde está su banda, ¿no? Entonces ese pabellón se fortalece con y los que toman las decisiones son los líderes de la banda. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa en este caso dentro de nuestras cárceles con aquellos detenidos, presos que no son parte de ninguna banda de estas? ¿Qué sucede en estos casos? En lugar de ser la rehabilitación social la que se encargue, los internos en las cárceles del país tienen que adherirse obligatoriamente a una banda para poder sobrevivir. No, son extorsionados, maltratados, esclavizados, violados y todo lo que a usted se le pueda ocurrir. Porque en la cárcel hay que pagar para comer, pagar para poder bañarse,
pagar para poder consumir alguna medicina. Pero ese típico de eso, corrupciones. eso no es solamente un problema que de ahora, eso es Sí. hace 20 años que yo fui director de una cárcel. Ocurre. Pero ¿por qué no se ha Sabemos podido qué pasa. trabajar en eso? Porque hay mucha plata de por medio y claro, cortar Por ese negocio no debe ser pero fácil. ¿sabe quién podría resolver ese problema? La UAFE. Mm. La UAFE puede resolver el problema porque puede identificar claramente en qué cuenta se deposita cierta cantidad de dinero y que no tiene justificativo alguno. Por ejemplo, es decir, para resolver el problema de la criminalidad en el Ecuador, y hablo de la criminalidad, no solamente la cárcel, todas las instituciones de control tienen que hacer su parte. El problema es que en algunas instituciones esa parte no se quiere hacer. Usted me puede decir a mí, ¿cuándo ha visto un informe de Contraloría que hable de alguna cosa que no se hizo, no se debió haber hecho con indicio de responsabilidad penal sobre la penitenciaría litoral? Tiene toda la razón. ¿Me explico? Nunca he oído. Entonces nos pasamos quejando, la sociedad nos pasamos quejando, pero las instituciones no quieren meter la mano ahí. Y yo tampoco la metería si fuera auditor de Contraloría, porque me matan. Pero ¿por qué no se hacen alianzas, por ejemplo? Y yo comento esto que siempre me pareció una alternativa súper interesante que se la puede aplicar en varios sentidos. Por ejemplo, estuvo aquí el presidente de los exportadores. Y claro, hablando de este tema también, que como el narcotráfico se ha metido en los puertos, como, claro, el funcionario del puerto que no deja pasar la droga, pues se está arriesgando su vida, la de su familia. Entonces, ¿qué hacen? Mejor cojo la plata con la que me coiman y evito que me pase algo a mí o a mi familia, ¿no es cierto? Entonces, o no la coge, y no. evita que lo maten. Y lo matan. Si no la cogen, me lo matan. Ya han matado a algunos. Pero a lo que me refiero nada más es por qué no se llega a acuerdos con otros países, como lo que proponía este señor del sector de los exportadores, de que quien maneje esos escáneres, porque a la final tú pones tecnología, pero ¿quién maneja esos escáneres? Una persona que también va a ser vulnerable a los grupos delictivos. ¿Por qué no se pueden manejar igual las cárceles desde el exterior? Es decir, que la potestad de la cárcel se la dé a grupos especializados en los Estados Unidos, empresas privadas, para que desde allá puedan manejar y no pueda existir ese contacto y esa corrupción. Yo he propuesto en más de una ocasión y en varios medios la privatización de las cárceles. Pero no solamente privatizar las cárceles, sino que, por ejemplo, en los municipios colaboren con crear, por ejemplo, centros de detención provisional, ¿no? Para que no estén mezclados ahí el perro y el gato. Que el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, pueda tener un lugar para separar a los que están por apremio por alimentos. Se puede. El problema es que no hay una política de Estado con relación a la delincuencia. Lo que ocurre en la cárcel no es muy distinto que lo ocurrió ayer en Esmeraldas. Cuando nosotros tenemos terrorismo implantado en todo el país, porque es terrorismo, es un delito contra la seguridad pública, está instalado en el país. Cuando usted ataca un puerto, así sea pequeño, está atacando una infraestructura del Estado y el Estado no responde adecuadamente, lo que va a seguir teniendo matanzas y va a seguir teniendo los niveles de delincuencia que tiene. Sí, es un tema también de Estado, de decisión. Ya no solamente de leyes. Justamente porque el gobierno, cada vez que se le pregunta sobre este tema, la respuesta es la misma: la pelea de bandas por territorio de las drogas, ¿no? Eso parecería, como usted dice, que están ocultando otras cosas como el terrorismo en el Ecuador, porque realmente lo que está pasando tanto dentro de las cárceles como afuera, nos hace ver que ya se sale de una pelea entre bandas, ya están dentro de los territorios, todos. Pero hace poco tuvo que declararse el estado de excepción porque se atacó puestos de policía. Si eso no es terrorismo, y encima lo filman, y encima lo mandan por WhatsApp, lo suben a TikTok, etcétera, etcétera, ¿con qué objetivo? Ocasionarle terror a usted, ocasionarme terror a mí, ocasionarle terror a quien sea. Eso es terrorismo, en el más sentido práctico concepto. ¿De verdad? Tiene terrorismo, tiene sabotaje, tiene un montón de cosas que podrían hacer que el presidente de la República, e incluida la Asamblea Nacional, porque ellos no pueden alejarse de este problema, declarar leyes específicas y convenciones internacionales para tratar a los delincuentes como debemos de tratarlos, como agentes
agentes o soldados que están en contra de la soberanía ecuatoriana, de la libertad de los ecuatorianos y de la paz de los ecuatorianos. Preocupa muchísimo porque, como usted dice, bueno, dentro de las cárceles hay 416 muertos ya por estos actos violentos y nadie se responsabiliza por estas muertes, ¿no? Estos hechos que aterrorizan al país. ¿Cómo puede iniciarse un proceso de pacificación en las cárceles cuando las bandas operan sin ningún tipo de impunidad dentro y fuera? ¿Cómo? Okay. Dígame brevemente porque tenemos que irnos. Para pacificar, usted primero necesita controlar. Y una vez que controla, comienza a ejecutar trabajos en 3 tipos de factores: comunitarios, sociales e individuales. Primero la seguridad, si no, no se puede pacificar. Con eso me quedo. Le agradezco muchísimo, doctor, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Una buena tarde. Nos acompañó Juan José Hidalgo, experto en criminología e investigación para la paz.